Y ya estamos grabando con Diego Rusarín, que es emprendedor, crítico cultural, em, diseñador, ¿no? Podríamos llamarte comunicador, Diego, también creo a estas alturas, ¿no? Ya que, digamos, por lo menos yo me he acercado a tu trabajo así, ¿no? Ya. Viéndote discutir un montón de ideas Ujú. interesantes en Internet. Em, de ahí quisiera entrar a algunas de esas cosas, pero me parece interesante que nos cuentes un poquito sobre filosofía, porque bueno, tú has estado acá en el Perú y en el Perú pues la comida es, no te diría que un gran tema, sino prácticamente como uno de los más grandes temas para nosotros. Creo que es la única cosa en la que nos unimos los peruanos. Sí. Y, y este, y en los últimos años se han construido muchos discursos alrededor de nuestra identidad nacional, ¿no? Con respecto a la comida. Y me parece interesante que tú tienes esta empresa que desarrolla conceptos alrededor de la comida, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que entiendo que hace Filosofía. Me interesaría un poco escuchar. Sí, pues digo, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me ha encantado estar acá conversando. Foodlosofía es una agencia de foodlosofía. De hecho, como lo dice la palabra, es entender la relación entre el ser humano y el alimento. Es como aplicar filosofía, psicoanálisis, pensamiento crítico a la alimentación y la relación que tiene con el humano, ¿no? En términos culturales, económicos, políticos también, nutricionales también, ¿no? O sea, que es siempre una relación pues muy profunda y muy significante, ¿no? Que tenemos. Ujú, Lo que busca hacer filosofía es eso, o sea, como que darle sentido a nuestra manera de comer, tratar de resignificar muchas de esas experiencias, quitar algunas de las perversiones que se llevan a cabo hoy en día en nombre de la alimentación. Sabes, toda esta fragmentación en términos de que la comida se ha vuelto una plataforma de entretenimiento y no necesariamente una plataforma de significado, lo cual es normal, es una plataforma de consumo, ¿no? Que ya no satisface necesidades, sino que simplemente funciona como mecanismo de diferenciación. ujú, Eh, yo creo que cuando dices este tema de que pues, para Perú ha sido una plataforma de identidad cultural, pues responde justo a esto último que dije, ¿no? O sea, que la comida, pero no solo la comida, sino que muchas otras plataformas de consumo ya no satisfacen ninguna necesidad, sino que simplemente acaban siendo una categoría de diferenciación. Entonces, a mí me parece que, digo, la verdad es que con la poca experiencia que he tenido con Perú, que ha sido una muy buena experiencia, yo creo que es un país que obviamente pues, culturalmente tiene mucho que decir, históricamente tiene mucho que decir, tiene, en fin, me parece que un caleidoscopio de líneas de pensamiento que pudieran ser importantes y sumamente rescatables, sobre todo para un futuro descolonizado. Y me parece que simplemente el tema de la alimentación es uno de ellos. El problema es que la alimentación fue uno fácil en el sentido de ser una categoría de consumo. Y como la lógica dominante hoy de desarrollo es una lógica de economía, pues hace sentido también que el país se trate de diferenciar y trate de construir una identidad a través de una categoría que también conlleve o implique un desarrollo económico. Pero eso por sí sola no me parece que la hace ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, sino que simplemente está colgada o es dependiente de una lógica contingente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí pues se pueden desdoblar muchas cosas, es un tema bonito, es un tema profundo. Yo la verdad es que todo lo que he visto de Perú me ha despertado muchísima curiosidad y mucha admiración por la gente, por la manera de hacer las cosas. Creo que es un país muy interesante, que tiene una historia riquísima, se come sumamente bien a todos los niveles, tanto a nivel de calle como al nivel de alta gastronomía. Pero me parece que Perú no es eso. O sea, no creo que debería limitarse a eso, ¿no? Sino que también como que cae un poco como en falacia de confirmación, en el sentido de que les funcionó durante un momento histórico que pues, podría verse como algo relativamente corto, entendiendo toda la historia del país y toda la historia de Latinoamérica. Y me parece que hay mucho más que eso por explorarse. No me parece que se deberían de quedar ahí. sí, bueno, ese ha sido uno de los grandes problemas de eso, ¿no? Realmente, porque sí, eso es un poco lo que ha pasado. Yo estoy de acuerdo contigo que tal vez como campaña de lanzamiento, ¿no? Presentación de un camino, Uh -huh. funcionaba muy bien, pero luego sí ha pasado con el tiempo en donde pareciera, claro, esto todo se hace para proyectar una imagen hacia el exterior, ¿no? Las campañas de crear la marca Perú, Sí. se construye todo este discurso alrededor de la diversidad y cómo esa diversidad se traduce en la gastronomía. Pero luego cuando se manifiestan verdaderos problemas que atañen el manejo de esas diversidades, Uh -huh. a veces pues
se intentan barrer bajo la alfombra, bajo el discurso de comamos ceviche y quedémonos todos tranquilos, ¿no? Entonces, ese es un poco, sí, supongo un poco por la línea de lo que dices. El punto de partida es muy bueno, pero como, claro, como toda campaña de marketing es una imagen, ¿no? Y luego Claro. hay que hacer que el contenido que estamos vendiendo sea lo más real posible, ¿no? A pesar de que tal vez ese objetivo nunca se consiga, pero de todas maneras darle a la gente un poco de lo que de lo que le estamos prometiendo, ¿no? Aquí también el discurso de la gastronomía ha tenido sus discusiones con respecto a los alimentos transgénicos. Me daba curiosidad saber cuál es tu posición al respecto, porque a mí me parece que ahí tal vez la cosa da un salto no solamente del tema alimenticio, sino al ideológico. Creo que los transgénicos es uno de esos temas que hoy en día caen casi por defecto dentro de una batalla ideológica que los pone de un lado o del otro sin necesariamente tal vez entender qué es lo que se discute, ¿no? No Mm. sé si me sigues, digamos, aquí muchas de las izquierdas, aquí hay una moratoria, en el Perú hay una moratoria para el ingreso de diversos cultivos transgénicos. Ya existen transgénicos como ingredientes en un montón de otras cosas, pero para los cultivos no, ¿no? Y entonces el argumento para sostener esa moratoria es proteger la diversidad de los productos peruanos. Yo no lo tengo tan claro, como te digo, no lo manejo, pero el argumento contrario, que lo he escuchado muchas veces también, es que dice que al contrario, ¿no? Que los transgénicos podrían ayudar a que esa diversidad se esparza por el mundo y esa moratoria también ha impedido que haya habido algunos cultivos que podrían crecer en lugares de mucho frío, cosas que podrían beneficiar a, no sé, a algunas personas que no se han podido ejecutar por el tema de los transgénicos. Yo como lo veo como una tecnología, entonces supongo que puede ser buena o mala, pero no logro entender por qué la oposición o las posiciones a favor son tan categóricas y tan extremas. No sé cómo, tal vez tengas un conocimiento más profundo del Mira, tema. digo, por ejemplo, el tema de los transgénicos o la diversidad, ¿no? O sea, tendrías que argumentar por qué la diversidad es un fin en sí mismo. Y hay muchos argumentos en el sentido de que la diversidad lo que da es un tipo como de resistencia a través de la variedad de organismos, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con los seres humanos, ¿no? O sea, mientras más diversos somos, nuestra resistencia a los diferentes virus o a las patologías que puedan surgir, pues de alguna manera se disipan entre la variedad de los sistemas inmunes que existen, ¿no? Lo raro hoy es que, por ejemplo, en una categoría como la del maíz, creo que 90% del maíz que se produce en el mundo es de una sola variedad, y eso sí es un hecho histórico, ¿no? Aquí también lo que tendríamos que analizar es, o sea, ¿por qué ha pasado esto? Sí, claro que hay un tema hay un control monopólico por parte de la industria que no permite que las otras variedades se desarrollen, pero también hay un tema de economía de escala. O sea, hay un tema de economía de escala en el sentido de, o sea, la facilidad de producción, la resistencia de esta variedad, el sabor que produce, su aceptación por el lado del mercado, ¿no? Pero eso tampoco lo hace bueno. O sea, el problema para mí es como la lógica que está por detrás de esto. O sea, es como, o sea, ¿cómo te explico? No me parece que la diversidad agrícola sea un fin en sí mismo, pero tampoco me parece que el desarrollo transgénico sea un fin en sí mismo. ¿Sabes? O sea, me parece equivocado que la gente lo defienda como un fin en sí mismo, sino que más bien lo que me gustaría argumentar es, o sea, ¿por qué queremos alimentos transgénicos o por qué queremos diversidad? O sea, no me gustaría argumentar por ninguno de ellos como una meta en sí misma, sino que los dos son para algo más. O sea, ambos me parecen como pasos intermediarios para algo más, ¿no? O sea, vamos a agarrar primero los transgénicos. Los transgénicos podrías argumentar que decir, oye, pues es que hacemos que la agricultura sea más eficiente, que tengamos mayor productividad, que tengamos una reducción de costo, que seamos más resistentes a las plagas, lo cual también lo hace más eficiente económicamente, ¿no? Esa sigue siendo lógica económica. Lo cual no me parece correcta. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que, o sea, en el mundo producimos comida suficiente para alimentar 8 billones de personas. No tenemos un problema de productividad a nivel mundial. No lo hay. O sea, no existe un problema de productividad. No existe un problema de sobrepoblación. Existe un problema de distribución muy grande, enorme, ¿no? Existe un problema de poder adquisitivo. Existe un problema de que la gente no tenga dinero para poder comer de manera diversa y se ve obligada a comprar cada vez los mismos productos cada vez más baratos que solo están subsidiados por una economía de escala que está subsidiada a la vez por una falsa promesa de una supertecnologización de las cosas, ¿no? Cuando no necesariamente tampoco da los mejores resultados en salud, porque sí sabemos que el exceso de consumo de los productos transgénicos tienen un efecto sobre la salud, el bienestar, inclusive pueden causar mutaciones
congénitas en los seres humanos. O sea, no creo que estemos muy lejos de probar que los propios alimentos transgénicos tengan un efecto sobre la mutación genética. O sea, yo te lo puedo decir como papá de un niño mutado, que, o sea, mi hijo nació con una mutación genética y muchos doctores con los que hemos platicado de diferentes especialidades nos han dicho que mucho tiene que ver con su alimentación. O sea, sí, sí tiene un efecto sobre nosotros. El problema es que son efectos muy palatinos, muy a largo plazo, que son difíciles de medir. No hay interés en medirlos tampoco. No hay suficientes fondos científicos para entender los resultados que esta comida transgénica tiene sobre nosotros. Entonces, bueno, ese es el lado del argumento de los transgénicos, ¿no? Entonces ¿necesitamos más tecnología para hacer más eficiencia y para que la comida sea más barata? No, porque ya tenemos más que suficiente comida. El problema que tenemos es distribución. Solo distribución, no productividad. Llevamos casi 50 años donde incrementamos la productividad en un 70%, pero el sueldo mínimo está estancado. Entonces, ¿de qué me sirve producir más si la gente no puede comprar? Entonces, ese argumento de los transgénicos me parece muy débil porque la gente que lo defiende solo como transgénico es como que, güey, pues es que no estás viendo el contexto de por qué necesitamos más productividad, ¿no? Y luego, por otro lado, hablar de la diversidad como un fin en sí mismo es como decir, bueno, pues es que defendamos la diversidad y aparte subsidiemos la diversidad, ¿no? Porque lo hacen a través de subsidios fiscales, como diciendo, vamos a apoyar a los productores locales, los microproductores, lo cual crea un, una, una accesibilidad artificial, ¿no? O sea, da un falso sentimiento de accesibilidad a estos productos diversos. Porque el problema es que si hoy tratáramos de frenar la producción de transgénicos y solo produciéramos productos locales, artesanales y orgánicos, pues la verdad es que la gran mayoría de la gente se moriría de hambre, ¿no? Porque la gente no Claro, tendría cómo pagarlo. Entonces, claro. para mí, tener estas discusiones fuera de un marco conceptual mayor, que es el problema del valor agregado, de la demanda agregada, del poder adquisitivo de la gente, del estancamiento de los sueldos y de la mala distribución de los recursos y de la mentira de la economía, no tiene mucho sentido. O sea, no hay mucho que ganar simplemente en hablar de transgénicos contra diversidad protegida. O sea, se tiene que hablar en un marco mucho mayor, que es el de realmente cuál es el objetivo de la alimentación y qué rol juega la alimentación dentro de un papel como la economía. O sea, ¿por qué vivimos al mismo tiempo en un mundo donde tenemos las 4 causas de muertes más comunes vinculadas a la mala alimentación y al mismo tiempo tenemos 1.2 billones de personas en el mundo que tienen déficit calórico? Claro, claro. Me parece muy interesante lo que mencionas sobre, por ejemplo, claro, si todos consumiéramos cultivos, por llamarle orgánicos, ¿no? No fue exactamente el término que usaste, pero digamos que a eso un poco te referías, ¿no? De Uh cultivos -huh. pequeños, protegidos, muchos moriríamos de hambre. Y esta comparación que dices que hay que tener la discusión desde una perspectiva mayor, más amplia, para ver en qué se da, me parece muy interesante porque justo a eso es a donde quería ir, que es que siento que muchas de estas discusiones terminan cayendo en esta discusión, valga la redundancia, polarizada en la que vivimos casi toda la especie humana desde que estamos metidos en las redes. Y la verdad o tratar de llegar a ciertas conclusiones empieza como a pasar a segundo plano y terminamos enfrentados en estas batallas ideológicas, ¿no? Aunque muchas veces ni siquiera son ideológicas, son simplemente sectarias, ¿no? Entonces, siento que hoy en día, por ejemplo, hay muchos de esos discursos del orgánico y lo natural, entre comillas, ¿no? Están ligados a posiciones em, más de inclusión, de celebración de la diversidad. No quiero decir posiciones de izquierda porque no deberían ser exclusivamente de izquierda, pero por lo menos aquí están más asociadas a la izquierda, ¿no? O sea, las Mm. personas que eh, están más inclinadas a aceptar medidas socialistas, por ejemplo, aquí están un poco en el mismo paquete de quienes abrazan lo orgánico y quienes buscan, defienden, digamos, todo este paquete de valores, ¿no? Siento yo que hoy en día se siente como que, por ejemplo, lo vegetariano es bueno de por sí, ¿no? Lo vegano es como lo bueno, ¿no? Todo lo que se aleje de ahí es negativo. O sea, si me comes Mm. carne, estás un poco como del lado incorrecto, si no comes carne. Yo sé que hay varios matices en el medio, pero sí siento que esa polarización termina atrapando todas las discusiones. Entonces eso es lo que hace un poco que terminemos discutiendo si es que es el cultivo transgénico versus la diversidad y cuál es el fin en sí mismo, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, claro, la diversidad es un gran valor a rescatarse,
pero también tenemos muchos problemas de desnutrición. Entonces, tal vez la discusión no debería ser si se permiten los transgénicos o no, sino de repente si se permite un tipo de papa transgénica que crece en una altura donde nada más crece, que podría ayudarnos a solucionar un problema puntual, ¿no? Porque por el otro lado, luego, quienes defienden estas posiciones y están muy cerca de lo orgánico y todo esto, terminan generando un mercado donde todo lo que se consume es caro, es escaso, ¿no? Entonces se genera una especie de contradicción ahí entre esas causas. O sea, yo lo que voy es que siento que más allá del fondo, ¿no? Estamos como atrapándonos en una discusión eterna de sectas que tiene que ver mucho con las redes y me parece que tal vez eso es un poco lo que está detrás de todo. Estaba viendo un debate tuyo donde alguien te acusaba a ti em, de tener mucha negatividad. Me pareció muy gracioso. Es un video de muchos tuyos, pero uno que me encontré discutiendo con un tipo que se llama, me parece que se apellidaba Muñoz y tiene un saco dorado. Me pareció muy entretenido, ¿no? Porque claro, tú presentas ideas y análisis críticos duros, ¿no? Y yo siento que esos análisis críticos, claro, incorporan la incertidumbre y el sinsentido de la vida, ¿no? Y claro, eso de alguna manera pues no es alentador, ¿no? Pero Mm. son como herramientas para entender la realidad. Pero por otro lado, claro, estos ideólogos que dan como pedacitos de información chiquitas como para que te solucionen el día a día, te critican. Y una vez más, tal vez matices o cosas que pudieran estar en el medio se pierden, ¿no? Porque Mm. luego de un rato te vi en esta discusión, ¿no? Ya he dado un salto de lo de la alimentación, entiendo, pero creo que hay una relación aquí. Este, mm, te hayan a ti diciendo, por ejemplo, no, no, claro, estos pequeñas cositas que uno puede hacer en el día a día, ¿no? Como esos consejos de Jordan Peterson, tiende tu cama todos los días, ¿no? este, mm, Tiene tu cama todos los días y de ahí sale un poco como a pelear contra el mundo, ¿no? Uno los minimiza y dice, claro, son un poco como tonterías, no van hacia la discusión de fondo. Y una vez más, la dinámica te tiene a ti de un lado, como defendiendo todo este set de ideas como algo positivo, en contra de todo este set de ideas como algo negativo, ¿no? Y nos perdemos tal vez que, bueno, de repente, no sé, hay gente que puede ir y hacer la revolución pero sí necesita tal vez por lo menos una semana, así como la marca Perú necesitaba la gastronomía, sí necesita por lo menos una semana que le enseñen a tender su cama, ¿o no? Mm. O sea, creo que hay Mira, unos matices que se pierden en toda esta discusión de redes. No sé si... varios temas, ¿no? Porque estuvo un poco larga y como que hacer esa migración de la intervención, ¿no? Los Claro. primeros dos temas que hablas de estas como modas de, ¿sabes? De asociar la cultura woke americana tropicalizada a Latinoamérica a los movimientos emancipatorios de izquierda, ¿ok? Que es decir, es que ser liberal en el sentido americano, que por cierto les recuerdo que liberales tiende a ser centro derecha, ser liberal de izquierda realmente son muy pocos, son los socialdemócratas y cada vez son menos. Eh, Digo, sí los hay, pero tienden a comportarse cada vez más neoliberales en el sentido de, o sea, toda esta gente que cree que el capitalismo es reformable, ¿no? O sea, toda esta gente que vive en la fantasía de, es un gran problema que decidimos negar y lo pintamos de colores, ¿no? Entonces existe el capitalismo rosa, el capitalismo verde, el capitalismo violeta, que son todas estas pajas mentales de, no, 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 es que podría ser menos peor, ¿no? O sea, vamos a asumir que los problemas no son... intrínsecos al propio sistema, sino que son problemas estéticos, ¿no? O sea, son problemas de cómo se perciben las cosas. Entonces, como lo dices, o sea, hay un problema, por ejemplo, ambiental, hay un problema de medio ambiente, hay un problema del antropoceno, y se percibe como un problema, entonces se pinta de verde, ¿no? Las empresas se pintan de verde, se traslada un poco la responsabilidad sistemática a la responsabilidad individual y pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues digo, gran prueba es pues la prueba histórica, que en los 90 ya se hablaba de reciclaje y no sirvió para un carajo. Entonces en el año 2000 se empezaba a hablar de reciclaje y recycle and reuse. Entonces, o sea, reusa y recicla, no sirvió de nada. Ya en el 2010 era reduce, reusa y recicla, tampoco sirvió de nada. Y ahora estamos en el 2020 hablando de reduce, reusa, recicla, replanta, o sea, le vamos a seguir agregando R's y el problema sigue poniéndose cada vez peor. ¿Por qué? Porque los actos individuales nunca van a ser suficientes contra los problemas sistemáticos. O sea, lo que la gente tiene que despertar es que, o sea, tiene que suceder al mismo tiempo. O sea, no me parece justa la crítica de Peterson
Porque la lógica de Peterson de arregla tu cuarto antes de querer cambiar el mundo, ay, ¿quién eres tú para dar opiniones sobre el mundo si tienes tu cuarto en desorden? Dos cosas. Primero, si él mismo creyera en su propia idea, él no saldría de su cuarto. Porque uno nunca tiene el cuarto en orden, ¿eh? O sea, uno nunca tiene el cuarto en orden. Y el segundo, que es un problema muy grande, que es, pues probablemente tu cuarto está en desorden porque el mundo está en desorden. Tu cuarto no está separado del mundo. O sea, tu individualidad es algo que es constantemente codependiente de la comunidad, de lo colaborativo. La identidad que nosotros nos constituimos, pues viene del otro. O sea, el lenguaje no es nuestro. Las palabras que usamos son todas prestadas. Los sentidos de las palabras que usamos son todos sociales, son todos colectivos históricos, llenos de cadenas de significantes y eventos históricos y experiencias, lo que tú quieras. Entonces, o sea, la verdad es que es un consejo bastante mediocre el de Peterson. O sea, sí creo que uno debe de asumir un cierto nivel de responsabilidad, pero esa responsabilidad no debería terminarse en, mis actos individuales, sino que esa responsabilidad debería llevarte a, soy parte de un mecanismo social mucho mayor y si no participo de un movimiento sistemático mayor, pues realmente mis actos individuales son muy pocos. Creo que mucha gente se complace con ese sentimiento placebo de, ya hice mi parte, ¿sabes? Ya, o sea, yo ya reciclé, yo ya hice un post a favor de la comunidad LGBT+, yo ya hice mi parte, ustedes hagan lo suyo, no me metan a su problema, ¿no? Que es una posición para mí sumamente mediocre. Yo creo que dos cosas, ¿no? O sea, primero, conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Y la otra es que conciencia de género sin conciencia de clase es desfile de modas. O sea, todo esto de postear los temas de moda y cambiar los pronombres y demás sin una conciencia de clase de fondo es puramente estético. Y yo lo que creo que ha pasado mucho en América Latina, sobre todo, es que la izquierda se ha apropiado de muchos movimientos estéticos, pero no ha proporcionado cambios sistemáticos. Ese es el problema. O sea, lo que deberíamos de buscar realmente es un sentido de progreso, pero colgado realmente de propuestas que sean tecnocráticas, que sean de tecnología, que sean de avance, que sean de descentralización del poder, que sean de democracias directas, que sean de democracia en el ambiente de trabajo. O sea, ese debería ser la dirección de los movimientos de izquierda. El problema es que la izquierda latinoamericana tiende a ser sumamente populista y tiende a colgarse de los discursos de moda y tiende a hacer lo que sea con tal de ganar el poder para quedarse en el poder, ¿no? Siempre con la promesa de, sí, jugamos el juego populista para adueñarnos del poder y una vez que tengamos el poder, ahora sí vamos a hacer aquellas reformas necesarias para hacer la transición a una sociedad postcapitalista, ¿ok? Pero nunca sucede. O sea, lo que ha sucedido históricamente es que llegan al poder, se instalan regímenes autoritarios, caen en corrupción absoluta y no hay progreso. Entonces, es una decepción constante para la gente que ha apoyado la izquierda latinoamericana. Y digo, y tampoco lo quiero pintar como blanco y negro, porque sí se han hecho avances históricos en nombre de un progreso. El problema es que se han quedado cortos o han fracasado en el camino, ¿no? Y digo, pues ahí sí hay que meternos a cada una de las historias, las intervenciones internacionales, su relación con el mercado internacional, su relación con la economía, el momento histórico en el que sucedieron, las personas que trataron de llevar a cabo este proceso revolucionario. Y como siempre, o sea, la historia es una historia de fracasos, donde eventualmente llegamos a las condiciones materiales adecuadas para que se dé el cambio necesario para que la historia progrese, ¿ok? Yo creo que lo equivocado o donde más bien donde está el impasse hoy en día, es que tenemos una izquierda que a grandes rasgos es populista y ofrece soluciones puramente estéticas, o sea, sin tener realmente la conciencia de clase necesaria y la conciencia tecnológica necesaria para hacer esos progresos que se tienen que hacer. Y por otro lado, la verdad es que en Latinoamérica tenemos una derecha sumamente podrida, o sea, corrupta, protofascista, ¿sabes? Racista, conservadora, reaccionaria inclusive, que es asquerosa, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil pensar que realmente mientras América Latina siga siendo dependiente de los países del norte y estemos populados y colonizados, ya no soberanamente, pero colonizados por las empresas multinacionales del norte, que lo único que hacen es crear el plusvalor y sacar el plusvalor y mandarlo al hemisferio norte, vamos a seguir siendo pobres y miserables. No importa que esté un gobierno izquierdo o derecha. Ese es el tema. O sea, tenemos que repensar realmente una segunda independencia. Donde realmente podamos ejercer nosotros algún nivel de soberanía, pero vinculado a un desarrollo infraestructural y económico interno, ¿no? Que no esté todo el tiempo dependiente de este juego global de división del trabajo, empresas multinacionales que nos fragilizan mucho y siempre ponen nuestros gobiernos en una posición sumamente susceptible a la intervención internacional. Es muy interesante lo que dices porque el Perú
tiene un gobierno de izquierda que ha entrado recientemente con un personaje Pedro. que, sí, Pedro Castillo, que tiene un valor simbólico enorme, ¿ya? Ujú. O sea, desde que se eligió como siendo este profesor de escuela rural, llevándolo el sombrero. Hay un montón de matices en el medio, porque claro, nunca usó el sombrero antes de esa El campaña. lápiz, ajá. Sí. Claro, pero esos son un poco de detalles, ¿no? Porque digamos, igual el valor simbólico que tiene siendo este tipo, este, digamos, de escuela rural que llega a la presidencia, ha remecido mucho este país, pero en un montón de planos, y justo eso me parece interesante, lo que tú mencionas, o sea, lo que nos está pasando se parece un poco a lo que mencionas, ¿no? Que terminan llegando con un discurso, luego ya se empiezan a sentar Digo, con un veamos, ¿eh? proyecto. Veremos, veamos. O Sí, sea, yo tampoco me gusta futurear en el sentido de, no me parece justo tratar de aplicar eventos históricos a momentos presentes, en el sentido puro de decir, se está comportando igual, va a pasar lo mismo. O sea, me parece que, o sea, el intento solo tiene que funcionar una vez. mm, El intento emancipatorio, o sea, el intento revolucionario solo tiene que funcionar una vez. Entonces, tampoco me parece que deberíamos de ser tan pronto decir, pinta igual probablemente sea lo mismo, ¿no? O sea, más bien es, veamos, analicemos, porque de todas las no, de situaciones se puede acuerdo, aprender algo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que trae muchos de los elementos como para Sí, sí, sí. terminar pintando a lo mismo, ¿no? No, esto no se Entiendo. da tanto como lo predictivo, sino que ya viene desde el camino incorporando muchos elementos y en el discurso y Ujú. incluso ya actuando han habido muchas tintes autoritarios, ¿no? Y sobre todo mucha desorganización. Pero eso iba, porque me parece muy interesante, porque esta izquierda que ha llegado es una izquierda que representa esta diversidad que tiene el Perú, pero no es la diversidad del discurso woke eh, americano. O sea, no Sí, estamos hablando de la diversidad sexual ni de los afroperuanos, estamos hablando de los aymaras, los claro, quechuas, la gente del sur, ¿me claro. entiendes? La gente que se asocia además, por ejemplo, con lo que compartimos con Bolivia, ¿no? Que tenemos nosotros también pues muchas cosas en común En común. étnicamente. Ujú. Entonces, claro, por un lado, aquí teníamos una izquierda moderada, progresista, que venía teniendo cierto protagonismo en los últimos años, que sí estaba más pegada a las causas feministas, ecologistas, ¿no? También con un discurso económico, pero secundario, ¿ok? Ujú. Primero, políticas identitarias. Y, pero llega, o sea, termina todo como generando dos discusiones paralelas, porque tienes luego, esa es como una especie de izquierda de las redes, donde la gente está discutiendo si el matrimonio homosexual se debería aprobar o no, ¿no? Cosas que ya no deberían ni discutirse, ¿no? Creo yo, pero bueno, Completamente de estamos en acuerdo. eso. Y entonces luego la discusión se hace entre esas izquierdas. Es una que le acusa de, ustedes son lo que le llaman aquí una izquierda caviar, ¿no? Que se pone a pensar en que si es que los homosexuales se pueden casar o no, cuando todavía existen, Pobreza que no es extrema, miseria, hambruna. Claro. exacto. Y que no es que Ujú. una cosa quite la otra, pero digamos que sí te habla de lo desconectado que está el discurso de las izquierdas con quienes en teoría deberían de representar. Entonces Claro. luego los que han llegado al poder como una patada al tablero no solamente hacia toda esa derecha, sino hacia esa izquierda también. Claro, que era puramente estética. Exacto. Ujú. Entonces nos perdemos un poco como en esa discusión y ahora mismo lo que pasa es que este gobierno casi que todos sus actos son defensivos o reaccionarios y ya se toman como revolucionarios. O sea, va Mm. el premier al Congreso y habla en quechua y uno dice simbólicamente hermoso, muy potente, muy bien, ¿ok? Pero luego no dice nada, se pelea con el presidente, cae en una serie de contradicciones, no pasó ni un mes y ya lo echaron. Entonces, Sí. em, terminan arruinando tal vez incluso la posibilidad de que una izquierda o alguien venga con un discurso más parecido a lo que tú planteas y sí llegue a sentar eso. Entonces yo a veces siento que no solamente estamos colonizados a nivel económico, sino que estamos colonizados a nivel mental desde esta dinámica polarizante que ni siquiera nos permite discutir nuestros propios problemas. O sea, aquí en Ujú. el Perú había un montón de gente, como tú dices, que cae en eso de lo estético y ponían los discursos, perdón, los cuadraditos negros por la muerte de George Floyd, quien, o sea, tú tienes que ser un animal para no sensibilizarte con la muerte de George Floyd. Claro. Entonces, si tú ves entonces, yo personalmente me abstengo de colocar manifestaciones de ese tipo en mis redes por eso mismo, porque pienso Igual. que no tienen sentido. Em, pero luego la gente aquí, claro, gente muy racista, que es blanca y discrimina contra gente no blanca o gente, digamos, de color marrón, por no quiero decirlo despectivamente, pero acá se usa así a veces con libertad, este,
poniendo el cuadradito negro por lo de George Floyd, ¿me entiendes? Pero y Sí, además claro. sintiéndose y al mismo tiempo siendo, no sé, vegano y votar, pero termina votando por una candidatura como la de Keiko Fujimori para que no nos mate el comunismo, ¿me entiendes? Entonces siento que también llegamos a un lugar en donde la discusión se entrampa porque no estamos hablando de nada, o sea, Ujú. estamos hablando de formas, ¿no? Estamos enganchándonos en que, ah, sí, tú posteaste esto, pero tú posteaste esto otro, ni siquiera tú crees esto o tú representas estas ideas, ¿no? Ya estamos hablando de que si un lado es así o el otro es así, ¿no? Por ejemplo, en el debate que tenías con este señor que te acusaba de ser negativo, él dice que hay ciertas cosas que tú no deberías mencionar. Porque claro, tú tiras verdades que no son cómodas, porque pues las verdades persistentes suelen no ser cómodas, ¿no? Entonces, tú tiras esas verdades y él te dice, no, no lo hagas porque vas a desalentar a una persona o a otra. Y eso tiene que ver, siento yo, con mucho con un pensamiento religioso conservador, ¿no? En donde no señales para allá donde no está Dios, porque como Dios no lo puede explicar, vas a dudar y, ¿no? Te va a llevar el diablo. Entonces, no mires para allá, ¿no? Como ese meme de no los mires, no sé si lo has visto. No Sí, mires a claro. eso, ¿no? No, Pero siento que poco a poco empieza a pasar en la izquierda también, porque por ejemplo, hoy en día, ¿no? Porque quería llegar hacia la última parte, entrando un poco a hablar de comedia, hoy en día los discursos culturalmente hegemónicos, creo yo por lo menos, son los discursos reivindicativos, de inclusividad y de diversidad. A nivel cultural, no es que a nivel social ya hayan calado y tengan la predominancia, pero a nivel cultural tú no puedes salir en los medios y hablar en contra de los gays, o sea, porque te van a censurar, ¿no? Te van a mm, cancelar. Entonces, ya lo que está aceptado es eso. Entonces, tienes voces que critican, por ejemplo, o se ríen del feminismo, se ríen de los movimientos LGTB, pero no porque estén en contra, sino porque como ya son hegemónicos, toca señalar algunas cosas de ellos. Y desde las izquierdas viene una censura brutal, ¿no? O sea, es casi como que no puedes opinar tampoco, porque ya también están adoptando una posición cuasi religiosa al respecto de estas causas. Entonces, no sé, yo siento que mientras más le metemos al diálogo en las redes, mientras más hacemos cosas como, o sea, por ejemplo, tus posiciones son bien combativas, yo las comparto muchas de ellas, este, pero pienso, quedas como un personaje polarizador, aquellos que no están contigo van a ser capaces de escucharte, no sé si es que debas hacerlo, pero me pregunto, ¿no? ¿Cómo eso, pensando otra vez en la figura de Jordan Peterson, que yo que comulgo muchas de tus ideas, no estoy tan en desacuerdo con que digo, ¿qué pasa si esa persona que quiere salir y cambiar el mundo de la manera en la que nosotros creemos correcta, necesita de repente un pequeño hábito deportivo que le dé la sostenibilidad emocional para hacerlo? a ver, ¿Entiendes a lo que voy? Como que, me parece que el pensamiento debería ser este. O sea, las revoluciones siempre son urgentes y siempre son necesarias. O sea, mientras exista una persona que esté sufriendo innecesariamente bajo el modelo existente, la revolución es necesaria. ¿Okay? Digo, obviamente, pues uno tiene el sesgo de su propia realidad, de la vida que lleva, de lo que cree que es importante, de los discursos a los cuales tiene acceso desde su perspectiva de vida. Entonces, a ver, hablar del tema de, o sea, cuáles son o no las narrativas dominantes en redes sociales ya es un privilegio. Ya es un privilegio muy grande que representa a la minoría. El problema es que en redes sociales los que dominan el discurso público son una minoría vocal. O sea, antes se hablaba de las mayorías y ahora realmente los discursos de redes sociales son minorías polarizadas. O sea, las elecciones en Latinoamérica las ganan las tías de WhatsApp, güey. O sea, es terrible. no, aquí las Y me, pierden. pare- y me parece que muchos de los discursos de Internet también, o sea, lo que pasa es que ves que la gente, 99% de la gente, pues sacan sus argumentos de WhatsApp, güey. O sea, sacan sus argumentos y sus lógicas de los programas de comedia de Estados Unidos y de los memes y de WhatsApp, y muy poca gente realmente tiene idea de lo que está defendiendo o de lo que lleva las ideas que defiende. O sea, por ejemplo, el discurso de Jordan Peterson me preocupa porque Jordan Peterson es una figura que es en gran parte responsable del ascenso del protofascismo en América. Entonces, es importante ponerlo, ¿eh? Porque la manera como Jordan Peterson guía a la gente hacia un discurso hiperindividualista lleva al slippery slope del pensamiento protofascista. Es importante que lo sepas. Y hay estudios y hay documentales y hay muchas investigaciones muy interesantes sobre el tema de cómo muchos chavos que se sienten abandonados por el sistema se sienten incapaces de mejorar su vida
se sienten que no reciben una recompensa justa por lo que hacen, no ven el fruto de su trabajo y estaban alienados en un sentido marxista, pero al no entender, al no poder significar su propia nación, lo que encontraron como respuesta fue la hiperindividualización que ofrecía Jordan Peterson y todas estas figuras como Ben Shapiro y demás, ¿no? Y obviamente aunado a otras cosas, aunado a que, pues digo, como dijo Lenin, o sea, el estado último del capitalismo es un tipo de autoritarismo, o sea, o sea, y también estudiando la historia de Alemania, ves cómo muchas de las deficiencias económicas de Alemania y la incapacidad de Alemania de poder salir de su hiperinflación y de todos sus problemas financieros, los llevó a la radicalización ideológica, ¿no? Entonces, hay un vínculo muy peligroso ahí, o sea, porque fuera de contexto, el discurso de Peterson puede ser sumamente peligroso, ¿ok? Ahora, hablando de estas ideas que hablabas, llamabas de ideas hegemónicas, ¿no? Sobre el tema del feminismo y lo políticamente correcto y lo que tú quieras. No me parece que sean discursos hegemónicos fuera de Internet. O sea, pueden ser discursos dominantes en un sentido mediático, pero para eso yo creo que habría que contextualizarlo con un crítico muy importante que es Baudrillard, que habla sobre la social espectáculo, ¿no? Donde la social espectáculo puede parecer dominante, pero las ideas realmente no están vinculadas a ningún objeto real. O sea, sí, se habla mucho de feminismo, pero ¿ha mejorado tanto las condiciones de las mujeres? No necesariamente, ¿no? De hecho, no, lo más normal que pasa, por ejemplo, el movimiento de Me Too, ¿no? El movimiento de Me Too en Estados Unidos empezó por una mujer negra, obrera, que fue violada en el ambiente de trabajo. Y después acabó siendo apropiado por la clase media alta burguesa como un movimiento de, me voltearon a ver feo en mi desfile de modas en Milán. ¿Sabes? Entonces, por eso digo, conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Y conciencia de género o de igualdad de género sin conciencia de clase es desfile de moda. O sea, lo importante es que la gente tiene que entender cuáles son los contextos estructurales en donde estos discursos son necesarios. Y ahí es donde se vuelve necesaria la revolución. O sea, México sigue siendo un país que es profundamente feminicida. O sea, la violencia contra la mujer en México es un problema enorme. Es más, México es uno de los países que mayor tiene turismo sexual infantil del mundo. Es algo Sí, repugnante. Perú tiene, o sea, mira, si no estamos ahí peleando los dos puestos en lo mismo, ¿ah? En Bueno, feminicidios y y en son turismo países que tienen sexual. un discurso de pro vida, donde la derecha es a favor del clero y hay toda esta teología, ¿no? O sea, donde la gente, y digo, me parece absolutamente repugnante que existe este movimiento donde la gente quiere ser liberal en lo económico y conservador en lo moral, lo cual es absurdo, o sea, es que es completamente descabellado, porque las dos son posturas teológicas, o sea, las dos son posturas completamente fantasiosas, o sea, es Narnia, güey, o sea, es Narnia totalmente, ¿no? Están desconectadas de la realidad hoy más que nunca, ¿no? Entonces me parece muy extraño que este sufrimiento real que vive la gente, que viven los subalternos, que viven los desprivilegiados, realmente, o sea, hoy son los pobres en su gran mayoría, es apropiado por la clase media, media alta y se vuelve un discurso puramente estético. Y después nos crea esta fantasía de que es el discurso dominante porque es lo que más se habla en redes sociales. Pero de nuevo, aquí es donde se evidencia el problema real. Mientras más se habla de ello en redes sociales, parece que menos se hace al respecto. Y eso es lo que me preocupa, donde realmente oye, o sea, prueba fuera de que esto no sería necesario si se hiciera algo al respecto. O Claro, sea, pero seguimos hablando de ellos y se vuelve un discurso tan dominante es porque no ha cambiado las condiciones materiales. O sea, más bien o sea, trabajemos sobre las condiciones materiales, no sobre el discurso. El discurso claro, ya nos dimos cuenta que hablar de ellos no soluciona nada. Igual que el reciclaje. Vayan a ver el origen de la palabra reciclaje. Tiene décadas, no ha cambiado nada. Las cosas se han puesto cada vez peor. sí, sí, sí. Mira, y justo eso que decías del reciclaje me hizo acordar a un ejemplo que comentaba la otra vez con un amigo, ¿no? De cómo también nos vamos metiendo a esas narrativas y nos olvidamos, cómo en los noventas, yo me acuerdo que los comerciales de la tele de ayuda a África, había mucho de ayuda a África y te Ya nos mostraban dimos las por vencidos, ¿eh? ya fue, ahora son los perritos. Ahora adopta este perrito, ¿no? Mm. Se perdió este perrito. O sea, es horrible el paralelo que estoy haciendo, pero es como si hubiésemos retrocedido a, ya, África ya perdimos, Claro. entonces ahora hay que salvar a los perritos de acá de la ciudad, ¿no? Aquí cuidado, ¿eh? Digo, para la gente que le interesa el tema de la crueldad animal, vayan a analizar lo que hizo el régimen nazi con el tema del antiespecismo. Pero, Hay ya. un amigo mío que es filósofo, Santiago Armesillas, un español brillante, Ujú. me dijo muy sabiamente, los regímenes que tratan a los animales como personas, acaban tratando a las personas como animales. Claro, sí, pues, que los ven a todos por igual. Este,
Sí, por eso, mira, y a eso iba un poco, ¿no? Que terminamos, cuando yo digo que es el discurso hegemónico, me refiero a eso, en la comunicación, ¿no? O sea, Ujú. y posiciones como la tuya, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, el discurso del Me Too empezó con una mujer afroamericana obrera y terminó siendo secuestrado por las actrices de Hollywood y por todo esto, ya eso es considerado reaccionario. A eso voy. O Ujú. sea, porque tú te posicionas en este lado, yo me puedo posicionar en este lado, estamos a favor de estas causas, pero incluso señalar algo como eso ya te podría ser potencialmente, ya creo que Antiizquierda. sí, 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 ¿no? Y creo que ya estamos pasando esa ola de cancelación tan fuerte, creo que ha sido una cosa positiva que bueno, a ver, habrá que ver Porque qué también pagan nos los... dimos cuenta que no sirve para nada. Bueno, hay un montón de gente que ha sido cancelada en el camino, que supongo que tendrá que Dura dos esperar. semanas la cancelación. La cancelación cada vez dura menos. Es que la Sí, memoria de Internet es tan corta que, o sea, te cancelan hoy y pasas de moda al siguiente día. El trending topic en Twitter dura 5 horas. sí, sí, sí. Yo siempre digo que si te van a cancelar es como que este es el mejor momento. Claro, Porque si te va a cancelan hoy, pasar. en 3 días cancelan a otro y ya está, ¿no? Listo, sí. Pero Louis C.K., por ejemplo, ¿no? Yo soy comediante, soy muy fan de Louis C.K. El caso suyo, el caso de Aziz Ansari, que Aziz Ansari es verdad, sobrevivió a la cancelación, pero Louis Sí. C.K. no ha sobrevivido del todo a la cancelación, está ahí Más o menos. luchando para Moribundo, ¿no? regresar, ¿no? Este, y hacen, no sé, yo siento que a la larga le terminan haciendo daño a muchas de estas causas, ¿no? Porque las trivializan, las vacían de contenido, ¿no? Y al final Mm. quienes podemos estar con ganas tal vez de apoyar una u otra parte de esas causas, terminamos siendo a veces alienados y no sé, Yo aprovecho todas esas causas para hablar de conciencia de clase, todas. O sea, si no se habla de conciencia de clase, si no se habla, por ejemplo, de que las mujeres que estaban en el cuarto con Louis C.K. estaban buscando un ascenso en la carrera porque no tienen oportunidades reales de manifestar su mérito a través de un sistema que premia el esfuerzo y el talento, se vieron obligadas a caer en una jerarquía de poder sexual. O sea, es que esos son los argumentos importantes que hay que hacer sobre esos momentos, y no simplemente de que, hombre blanco opresor, sí, pero ¿por qué? ¿Sabes? O claro, sea, ¿por claro, qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa situación? O sea, ¿qué tan poco racismo existiría si no fuera un problema socioeconómico? claro. ¿Qué En el tan Perú, poco por ejemplo, sexismo, qué tan poco sexismo existía si no fuera un problema socioeconómico? O sea, si las mujeres no hubieran estado tan sistemáticamente excluidas de las oportunidades financieras. Y mientras más las empoderamos financieramente, pues también tiende a reducirse esta distinción entre el poder y la capacidad de movilidad social, la capacidad de desarrollar sus vidas, la capacidad de construir una familia, de emprender, de perseguir sus sueños. O sea, ese es el detalle. O sea, si la gente pierde de vista la conciencia de clase, muchos de estos argumentos acaban siendo puramente estéticos y son discursos vacíos. ¿Eh? Por eso ya me cansé yo de decir, nada, son pendejadas, no te metas ahí, y ahora aprovecho de que no, sí, sí es importante, qué bueno que lo mencionas, porque la conciencia de clase está implícita en y ahí es donde todo el mundo se queda de que, no queríamos hablar de eso. Bueno, mm, pues que de eso hay que hablar. por eso es que tú hablabas de politizar lo estético, ¿no? Ya que estás, Exactamente. claro, Exactamente. Por eso para mí ese es uno de los aprendizajes más importantes, que es, si algo tenemos que hacer con teoría crítica en estos días, es politizar la estética. O sea, porque constantemente lo que pasa es el contrario, se estetiza la política, ¿sabes? O sea, la política no hace nada, entonces se pintan historias sobre la política, se cuentan historias. La política se hace estética, pero no se hace política de verdad, cuando lo que deberíamos de hacer es constantemente al contrario, es politizar lo estético, es por qué me estás contando las cosas de la manera como me las estás contando, por qué las piezas de entretenimiento son así. Y de hecho, para terminar, una última idea para dejarlos es esta. Los sistemas, cuando están al final de su vida útil, tienden a ser sumamente repetitivos. ¿Okay? Los imperios, al producir arte al final de sus poderes hegemónicos, tienden a ser sumamente monótonos y repetitivos. ¿Okay? Entonces, siempre que un gran imperio, o sea, por ejemplo, el mesopotámico, el centro asiático en su momento, el europeo en su momento, cuando llegan a su apogeo y empiezan a decaer, el arte se vuelve sumamente repetitivo y predecible, que es algo que está pasando ahorita con Hollywood. O sea, Hollywood es incapaz de producir algo original. ¿Por qué? sea, Porque no tienen nada ya ni nuevo que siquiera, proponer. ¿sabes qué? Y lo más alucinante es que ya ni siquiera es que repiten las mismas ideas, repiten las mismas películas. O sea, ya ni siquiera, mira, lo de Spider-Man, por ejemplo. Uf, Tenemos 13 Spider-Mans en 15 años. O sea, 3 actores en claro. 15 años.
eso es brutal. Sí, 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 Pero ya todos son reboots, prequels, sequels, remakes, o sea, es horrible, es ridículo. sí, Pero pues es digo, eso brutal. es buena señal, ¿eh? Quiere decir que la historia se está moviendo, quiere decir que estamos llegando al final de un ciclo, o sea, más bien ahora es un momento sumamente abierto y creativo para que la gente se ponga a pensar en, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué podemos reivindicar del pasado? Que creo que también aquí lo que tenemos que hacer es no caer en la nostalgia y simplemente decir, hagamos lo mismo que se intentó en la década de los 70s y en la década de los 80s porque ahora sí va a funcionar. No, o sea, el contexto es muy distinto, la tecnología ha cambiado mucho, los factores materiales han cambiado mucho. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente inteligente es recargar esos conceptos del pasado con creatividad y relevancia para un contexto presente y futuro. Claro, y es muy importante que en todo lo político y esas ideas políticas vaya mucho de eso también, ¿no? Que hay mucha gente que cree que cuando uno habla de capitalismo o de socialismo o de cualquiera de esas ideas, está hablando de las versiones más arcaicas y básicas de las mismas, cuando Mm. existe todo un tiempo que ha pasado sobre el cual podemos trabajar, revisar y Claro. mejorar un montón de O sea, el cosas. capitalismo que existe hoy no es el que se habló en el siglo XVIII. La Claro. crítica al capital que hizo Marx me parece relevante, pero también hay muchas cosas que Marx no pudo anticipar del capital en este momento histórico. Los intentos que se han hecho de sociedades postcapitalistas en su momento tuvieron sus fracasos, que hay que entenderlos y hay que estudiarlos, pero invariablemente lo que la gente también tiene que pensar es que este no es el final de la historia, ¿eh? Todas las Ujú. sociedades del mundo tal vez han pensado equivocadamente que su versión de la sociedad era la última, mejor y más eficiente, ¿no? Y todas han estado equivocadas. Todas han perdido, todas han fracasado y todas han sido superadas. Esta también va a ser superada. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para perpetuar un sistema decrépito versus, ¿sabes? O sea, es como este paciente terminal al que constantemente le estamos inyectando nuevas drogas para mantenerlo en su estado decrépito versus qué tan creativos podamos ser o qué tan abiertos podamos ser para entablar diálogos sobre cómo deberían de ser los siguientes modelos que sustituyen el actual. Claro, que la gente pueda, mira, ahí lo voy a cortar, pero que la gente entienda que puede ser de derecha y tomar vacaciones y puede ser de izquierda y usar iPhones, ¿no? Sí, no, no tiene nada que ver, pero sí, totalmente. Yo sé, Sí, pero es que es un sí, argumento tonto que sí, se sí, sí, repite mucho por ahí. Pero bueno, absolutamente. Diego, Pues muchas muy gracias bien, por dar la grabación aquí. Estoy muy agradecido por encantado, bro. y a ver si algún día lo repetimos por acá. Vale.